Juego de Tronos para niñas. Ella tiene sus ojos. Jaime frunció el ceño. Solo estaban los tres en la habitación. La reina, su hermano y la segunda hija de Cersei, Myrcella Baratheon. El mestre y las doncellas se habían ido a sus órdenes. Su marido seguía cazando. Ella es tuya. Él no ha derramado su repugnante semilla en mí en años. Jaime no parecía convencido, pero se encogió de hombros. Cersei llamaba a su gemela, su otra mitad, pero como muchos hombres, no le importaban los niños muy pequeños. Ella consideraba que era lo mejor, ya que significaba que no adoraba a su descendencia y no despertaba sospechas sobre ella. La verdad sea dicha, podría haber sido de Robert. Ella era cuidadosa y el libertino estaba tan borracho que rara vez recordaba cómo Cersei lo vaciaba, pero a veces el bruto simplemente la tomaba. En esas raras ocasiones, cuando eso ocurría, ella tomaba té de luna. No le daría a su marido un hijo verdadero. La pequeña había llorado mucho más que su primer hijo, pero era pequeña y ya tenía una mata de pelo rubio. No, había tenido cuidado, no podía ser de Robert. No podía ser, a pesar de sus ojos. ¿Y cómo te sientes?, preguntó su amante, agotada, pero contenta de que haya terminado. Ella será mi pequeña leona. Capítulo 1. Ser décimo me había jodido una vez más, pero todavía no sabía cómo. Esta vida era demasiado buena para ser verdad. Claro, estaba una vez más en el cuerpo de una niña, pero esta vez no una huérfana. De hecho, era de la realeza. No había dificultades ni depravación. ¿Por qué estaba aquí? Había estado segura de que algún destino terrible o el olvido sería lo que me esperaba después de mi muerte. Morir había sido bastante desagradable y había pensado que era solo un preludio de lo que ocurriría después. Hablando de mi muerte, fue una ironía bastante cruel. No tenía ninguna razón para luchar tan duro para proteger a la persona que me habían ordenado asesinar. La muerte del general Rudersdorf había sido el único propósito de mi estancia en el convoy. Me agrió el estómago al recordar lo desesperada que había estado por hacer que la defensa pareciera creíble. La compañía que dirigía había utilizado nuestros proyectiles protectores para bloquear literalmente con el cuerpo la fórmula explosiva y los disparos en el avión. Había subestimado la cantidad de élites de Albion que habían participado en el asalto y la ola de fuego había destrozado mis defensas. Si hubiera estado usando mis estratagemas normales, habría esquivado. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. En lugar de eso, dejé que el miedo a que descubrieran mi misión engañosa me hiciera correr un riesgo desfavorable. De vez en cuando me pregunto si mi heroísmo salvó a la persona a la que me habían enviado a matar. No había forma de saberlo, ya que claramente este era un mundo completamente diferente. Un mundo donde yo era una princesa en el regazo del lujo. La hija del rey Robert Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino. No quiero decir que todo fuera bien. Estaba claramente en un mundo tecnológicamente muy atrasado. Esta versión de la realidad ni siquiera tenía estaciones adecuadas. Por no hablar de otras alegrías de la comodidad moderna. Artículos de tocador, aire acondicionado central y atención médica adecuada, que estaban fuera del alcance de esta sociedad medieval. Al menos, por el momento, estaba a salvo. De mis primeros años no tenía muchos recuerdos, sospecho que todo era un caos, encajando 2 vidas de recuerdos en un diminuto cerebro no desarrollado. A los 3 años, todo lo que sabía había regresado a mí. El aburrimiento era mi mayor enemigo, pero pronto pude demostrar mi precocidad y mi educación se aceleró. Este nuevo mundo no era completamente diferente a la historia de mi primer mundo. Encontré similitudes con la Europa medieval por todas partes. No escatimé en mis estudios. Es una virtud aprender siempre que se presenta la oportunidad. Los 7 reinos, aunque en realidad eran 9 reinos distintos y no 7, estaban bajo una dinastía relativamente nueva. Mi padre había derrocado al viejo rey loco y a la familia Targaryen con él. Durante la rebelión, dicho rey loco fue asesinado por el tío Jaime, lo que le valió el apodo de Matarreyes. La gente lo despreciaba por esto, pero hizo lo que había que hacer. Al igual que yo originalmente había estado preparado para hacer lo que fuera necesario con respecto a Rudersdorf. Gran parte de la antigua familia real fue asesinada, incluido su hijo y 2 nietos. Esa era probablemente mi mayor preocupación. Si los Baratheon eran derrocados como los Targaryen, ese probablemente sería mi destino. ¿Qué podría ser una niña, o incluso una mujer adulta, si se enfrentaban a hombres con espadas y armaduras? Muy poco. Yo podía hacer más en una situación como esa que la mayoría, pero ganar un conflicto así estaría más allá de mis posibilidades. Tenía 2 factores a mi favor. 1, que no soy ajeno a la guerra. No tenía reparos en matar y eso probablemente sorprendería a cualquier posible agresor.
Llevaba un pequeño cuchillo escondido en mi persona y sabía exactamente dónde golpear para acabar con la vida de un atacante. La segunda ventaja eran mis habilidades, las cuales eran lamentablemente bastante patéticas comparadas con el poder que ejercía en mi segunda vida. Todavía podía hacer algo de magia, este cuerpo tenía circuitos mágicos y podía replicar en pequeña medida lo que podía hacer con un orbe de computación. Antes de su invención había habido unos pocos raros que tenían la capacidad de manipular la realidad a su alrededor sin la ayuda de la tecnología, pero era tan raro que la mayoría pensaba que era incluso un mito o una historia exagerada. Había una razón por la que se probaba a los jóvenes para la habilidad mágica, en lugar de simplemente saber que la tenían, era porque utilizar dicha habilidad era casi imposible. Casi. Pero no completamente imposible, y eso es lo que estudié y traté de perfeccionar. Lamentablemente, solo con una utilidad limitada. El orbe de computación actualizaba los fenómenos al aplicar la cantidad adecuada de estímulo en la ubicación correcta. Calculaba automáticamente las cantidades adecuadas de maná necesarias con aritmética analógica y, en teoría, todo lo que podía hacer se podía replicar aplicando las fórmulas mencionadas. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. En pocas palabras, necesitarías ser un idiota sabio o algún tipo de supergenio para usar fórmulas de manera confiable sobre la marcha sin un orbe. Pero ese no era el único problema. Este cuerpo tenía muy poco maná disponible o algo en este mundo resistía al uso de la magia. Teoricé que probablemente era lo último, ya que mi cuerpo no se sentía muy diferente a mi segundo. Lo que, por supuesto, planteaba la pregunta de por qué literalmente me parecía casi exactamente a Tanya de Gurechov. No era exacto, probablemente debido a que disfrutaba de toda la comida que deseaba, pero mis rasgos faciales eran iguales. El color de mis ojos hasta el tono exacto de mi segundo cuerpo. Mi cabello del color exacto. En su mayoría me parecía a mi madre, pero mis ojos vinieron de mi padre, el rey. Y, sin embargo, la coincidencia aquí no tenía sentido. Simplemente nací en una familia que podía darme las características que tenía en mi vida pasada. Ridículo, estaban jugando conmigo de alguna manera y no podía entender el ángulo con el que estaba jugando de Bill. Volviendo al tema de las dificultades que enfrenté con la magia, podía imitar algunas de las cosas que podía hacer un orbe de computación, pero solo las hazañas más simples. La primera que probé fue la típica película protectora pasiva que se usa en defensa personal en el campo de batalla. No era la capa de defensa más activa que podía detener balas de alto calibre, pero esperaba que al menos hiciera algo. Y técnicamente lo hizo, pero la eficacia era ridícula. No podía detener un tenedor usando solo una ligera presión. Absurdamente inútil contra un ataque, usar una capa adicional de seda haría lo mismo contra una espada. Sin embargo, incluso usarlo me agotó después de poco tiempo. Pasé de la defensa personal a otras ideas. Las fórmulas explosivas no eran algo con lo que quisiera experimentar, pero las fórmulas ópticas podrían tener algún mérito. No lo hicieron. Después de días de prueba y error, finalmente dominé la capacidad de usarlo mentalmente. Nuevamente, sin mucho beneficio. No podía hacerlo rápido, lo que probablemente mató la mayor parte de su utilidad en ese momento y, en segundo lugar, no tenía fuerza. Una fórmula óptica normal era efectivamente un rayo de calor. Los magos republicanos eran expertos en ello, pero ni siquiera ellos podrían hacerlo funcionar en la Tierra de Poniente. Ni siquiera podría calentar agua con él. Si alguien se quedara completamente quieto y me dejara usarlo en él durante unos minutos, podría empezar a sudar. Tal vez, si tuviera la energía para seguir haciéndolo durante tanto tiempo, cosa que no tenía. Al principio, dudé en probar fórmulas que afectaran mi cerebro, pero cuando vi la cantidad de maná que se necesitaba para incluso realizar modificaciones mínimas en la realidad, seguí adelante. Doparme seguía funcionando, podía mejorar mi tiempo de reacción y administrarme narcóticos intracerebrales. No era tan efectivo como lo que había usado como Tanya, pero sí marcaba la diferencia. Mi equilibrio y mis reflejos estaban agudizados. Con él podía hacer malabarismos con cubiertos o lanzar un cuchillo con gran precisión. Incluso podía hacer trucos de gimnasia sin caerme de cara. Todavía me agotaba y me llevaba unos minutos lanzarlo, pero aceptaba lo que podía. La otra habilidad útil era aplicar fuerza sobre mi propio cuerpo en una dirección. Volar definitivamente estaba descartado, pero podía saltar más alto de lo que era físicamente posible. También podía moverme lateralmente o ralentizar mi descenso. Esto podía ayudarme a alejarme de un atacante o incluso a darle la vuelta a la situación. Por supuesto, no le dije a nadie lo que podía hacer. Un truco bajo la manga no sirve de nada si todo el mundo lo sabe. Además, había otras consideraciones, como que la iglesia consideraba la magia una abominación.
La religión organizada siempre sería algo de lo que tendría que desconfiar y no quería su atención y su objetivo en mi espalda, incluso si tuviera la protección de la corona. Afortunadamente, las probabilidades de que tuviera que defenderme físicamente eran bajas en este momento. Los 7 reinos es el estado-nación más fuerte del mundo. Internamente, había poco amor entre las distintas casas, pero ninguna podía desafiar a Robert. El hombre que lo crió fue su mano y representó a la casa Arryn del Valle. Su esposa era la reina Cersei Lannister, hija del señor más rico y guardián del oeste. Era buen amigo del señor de la casa Stark, y los lazos matrimoniales unían a los Tully con Arryn y Stark. Él mismo fue el señor inicial de las tierras de la tormenta, que ahora estaban gobernadas por mi tío Lord Renly. Los únicos enemigos reales eran la casa Greyjoy, que había sido aplastada recientemente después de su intento de rebelión. Dorne y el dominio se habían puesto del lado de la familia Targaryen y, por lo tanto, podían ser fuentes de descontento, pero contra el resto del reino no era factible que se rebelaran. Además, los Martell y los Tyrell no se llevaban bien, ya que había habido mala sangre entre sus dos tierras a lo largo de la historia. La situación política estaba bajo control, a pesar del hecho de que mi padre es un patán borracho que no tiene por qué dirigir un departamento y mucho menos una nación. Por lo que puedo decir, la única razón por la que el reino no había sufrido significativamente bajo su gobierno se debía a que él no gobernaba. Dejó la mayor parte de eso en manos de su consejo privado de la mano Jon Arryn, que era un administrador capaz. La mano era muy similar a la de un director ejecutivo elegido por la junta directiva, solo que en este caso simplemente elegido por el rey. Se decía que lo que el rey sueña, la mano del rey lo construye. Sin embargo, sabía que ese no era el verdadero secreto del éxito del reino. Lo que realmente mantenía a la corte en funcionamiento era mi madre, Cersei Lannister. La mayoría no lo pensaría así porque solo veía la fachada de la orgullosa y hermosa reina. Probablemente era precisamente así como ella lo quería. Incluso a mí, alguien con 2 vidas de experiencia y conocimiento del despiadado mundo de los recursos humanos corporativos y las maquinaciones políticas del sistema militar del imperio, me llevó algo de tiempo entender las cosas. Mi primera pista fue cómo mi madre percibió rápidamente que no me gustaba que me trataran como a una madre. La mayoría lo habría tomado como una afrenta o habría buscado aferrarse más a su hija o tal vez incluso comenzaría a odiar a su hija, pero no a Cersei. Ella vio claramente que un amor típicamente maternal no era algo que yo deseara. En cambio, dedicó sus atenciones a su primogénito y heredero de los 7 reinos. Tal percepción solo podía significar que tenía una inteligencia emocional mucho más allá de lo normal. Desde muy temprano en la vida adquirí el hábito de aprender los nombres de mis doncellas, sirvientes y guardias. Les daría las gracias y les dedicaría una sonrisa. Recordar los nombres de las personas es fundamental para el éxito profesional al dirigir a otros. Al recordar los nombres de las personas, demuestras que estás interesado en ellas y haces que se sientan valoradas. Es algo sencillo, pero que puede rendir frutos en el futuro en términos de lealtad. La familia, es decir, mis 2 hermanos, mi madre y mi tío Jaime, se habían sentado a comer. Una sirvienta me presentó un plato y le di las gracias. Cersei me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión feroz. Hija, ¿por qué te molestas en dirigirte así a los sirvientes? Al principio, pensé que me estaban castigando por algún error social. Las lecciones de etiqueta que me había dado la septa no me habían advertido de que dar las gracias a los sirvientes era un tabú social. Aunque otros no lo hacían con regularidad, parecía que estaba mal. Aprecio su arduo trabajo y su diligencia. Su eficiencia es digna de elogio. No es digna de elogio, es el mínimo indispensable. Si hubieran hecho menos, serían castigados o expulsados de nuestro servicio, replicó. Eso era una falta de visión. Aunque estoy de acuerdo en que Maquiavelo tenía algunos puntos excelentes sobre que es mejor ser temido que amado, esto realmente no se aplicaba a los roles serviles. Antes de poder hablar en defensa, me di cuenta. A Cersei, la maestra manipuladora y experta política que era, no le podía importar cómo trataba a la servidumbre. Lo que estaba haciendo era resaltar lo que yo estaba haciendo. Ahora todos los sirvientes en la habitación podían ver mis acciones y si continuaba haciéndolo más tarde sin mi madre presente, tendría mucho más significado para ellos. Mi estatura y reputación entre la clase sirviente solo podrían mejorar si ella denunciara el comportamiento. Incliné la cabeza. Perdóname madre, tienes toda la razón. Ahora lo veo. Obviamente, vi a través de su subterfugio y ella vio que yo veía. Por eso me honró con una leve sonrisa. Joffrey, mi tonto hermano, se había reído como si yo estuviera en problemas o hubiera perdido prestigio. No, todo lo contrario, de hecho.
Desde ese día en adelante seguí reconociendo a la gente pequeña, por así decirlo, y los llamaba por su nombre cuando no estaba cerca de la reina. Y me querían aún más por eso. Como mi familia tenía las cosas bajo control, no estaba terriblemente preocupada, pero no podía escapar de la paranoia de que todo se derrumbaría debido a las viles maquinaciones de Ser Décimo. Él se metería conmigo y convertiría la vida de lujo en un osario. Simplemente lo sabía. Tenía que estar preparada. Estaría preparada. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Tyrion Lannister no sabía qué pensar de su única sobrina. A primera vista, Myrcella era una niña absolutamente obediente, la dama en miniatura perfecta que conocía todas las cortesías y nunca perdía un solo paso. Era invariablemente educada y amistosa con todos los que la rodeaban, incluido él. Nunca lo había menospreciado por su enanismo, algo que era una triste rareza. «Es bueno volver a verte, tío Tyrion», dijo con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La niña acababa de cumplir su 9º día del nombre y Tyrion había llegado tarde. Una niña normal se enojaría con él por no haber asistido a las festividades. Una niña normal podría preguntarse si le había comprado un regalo. Myrcella no. «Gracias querida, lamento haberme perdido la celebración de tu onomástico». «No es necesario ningún perdón, había mucha gente allí, preferiría hablar contigo en privado que en medio de una multitud». «¿Y eso por qué?» «Las multitudes son ruidosas y debo darle a cada simpatizante lo que se merece. Esto no permite discusiones prolongadas. En ese caso, intentaré perderme muchos más onomásticos». Su voz se volvió más estridente, algo que deleitó al joven Tommen, pero que nunca cambió la expresión de Myrcella, tuviera 4 o 9 años. «Eso no será necesario si prometes visitarnos como lo haces hoy». «Siempre, querida». «Ahora, ¿no tienes curiosidad por saber qué tengo para ti?» Después de un momento, su sonrisa se ensanchó un poco. Él sonrió ante la suave respuesta y le dijo que lo siguiera. Ella se puso de pie y salieron de sus habitaciones, seguidos por Cerys Oakheart, el guardia real que la vigilaba ese día. Bajaron a los establos reales, donde estaba su regalo. Un hermoso palafrén blanco los esperaba. La joven princesa había mencionado que disfrutaba de ir a caballo en lugar de viajar en una timonera. Tenía un pony, pero no un caballo de verdad. Su sobrina le dio las gracias y comentó lo maravilloso que era el regalo. Su sonrisa estaba allí, pero sus ojos nunca cambiaron. La observó mientras alimentaba al caballo con la mano bajo la guía del dueño del establo, creando un vínculo con el animal. Cada movimiento que hacía era correcto, majestuoso, y cuando el caballo relinchaba, ella no se sobresaltaba en lo más mínimo. «¿Cómo van tus estudios? La última vez que hablamos ya dominabas más que la mayoría de los hijos de nobles cuando llegan a la madurez». «Disfruto de la lectura y los conceptos son fascinantes. Temo que el gran maestre Pycelle se esté cansando de mis peticiones de más textos de la ciudadela». «El viejo tonto rara vez es de verdadera ayuda», se burló Tyrion. «Es amable y un amigo leal de la familia». «¿Puedo hacerle una pregunta personal, tío?». Arqueó una ceja. «Por supuesto. ¿Por qué peleas tanto con tu madre? Ella es tu hermana, deberían trabajar juntas». «No estamos en guerra, cariño, simplemente no nos queremos». Su sonrisa había desaparecido, sus ojos no habían cambiado. «¿Por qué?». Tyrion suspiró. Debería contarle a su sobrina lo zorra que era su madre. No parecía apropiado y probablemente solo traería más problemas. No todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. A ella no le gustan algunas de mis aficiones. No hay nada de qué alarmarse. ¿Aficiones? Cerys se movió incómodo. «Me gusta beber y acostarme con putas», dijo con indiferencia. «Espero que tengas cuidado, tío, ya que hay varios tipos diferentes de enfermedades venéreas que puedes contraer si no eres precavido». Tyrion parpadeó. Nada provocaría una reacción en ella. Antes de que pudiera responder, ella continuó. «No creo que estés siendo sincero conmigo, pero por mi bien, podrías intentar ser más amable el uno con el otro». «Mi madre dice que la familia es más importante que cualquier otra cosa y estoy de acuerdo con ella. Saber que tienes aliados para toda la vida que nunca te traicionarán es una bendición». Tyrion frunció el ceño. «¿Ha leído tus historias? La danza de los dragones, la familia no es un escudo seguro. Puede ser y nos conviene estar unidos». Myrcella montó en la silla lateral del palafrén. «Mi madre no me permite salir a pasear por la ciudad, pero creo que me tomaré un tiempo para montarla aquí». «Es un regalo exquisito, gracias». Tyrion la observó mientras guiaba con destreza la bestia. Era un animal hermoso. Había pagado un buen precio por ella. Había esperado una reacción mayor, pero era enloquecedor que la niña nunca actuara como una niña.
Eso no era del todo cierto. Cuando era muy pequeña, actuaba de manera similar a otras de su edad, pero después de que cumpliera 3 años, Cersei de alguna manera la había transformado en esta muñeca perfecta. Le molestaba no tener idea de lo que le había hecho. ¿La había aterrorizado? ¿La había amenazado? No, eso no tenía sentido. Ella ciertamente nunca mostró ni una pizca de miedo. La chica también era más inteligente de lo que tenía derecho a ser. Tyrion se enorgullecía de su ingenio, pero su capacidad para comprender la contabilidad e incluso las matemáticas que se utilizan en la construcción era asombrosa. Sí, él también lo aprendió todo, pero no a los 9 años. En verdad, él pensaba que era una pena que la ciudadela no permitiera que las mujeres estudiaran. Su mente probablemente les daría vueltas en círculos. La observó mientras hacía trotar a la yegua de un lado a otro mientras corría. Ser, ¿crees que Myrcella es feliz? Mi señor, preguntó, sorprendido por la pregunta. No importa, fue un pensamiento vano. Tyrion se preguntó qué parejas le haría. La mano probablemente presionaría para que se casara con Alto Jardino Dorne, uniendo todos los reinos mediante matrimonio. Esto le preocupaba, ya que Dorne todavía estaba furioso por la muerte de Elia y sus hijos. Era una lástima que quienquiera con quien se casara probablemente no apreciara la excelente mente que poseía. El espacio para correr era amplio y, cuando se dio la vuelta para volver al establo, le indicó al animal que pasara del trote al galope. El jefe de cuadra le gritó que redujera la velocidad, pero ella lo ignoró. A Tyrion se le encogió el corazón. Montar de lado al galope era peligroso a menos que el jinete fuera experimentado. Lo único que le calmó la lengua por un momento fue la mirada de breve alegría que finalmente apareció en sus ojos cuando el viento le agitó el pelo y montó. El jefe de cuadra gritó en voz alta y salió corriendo para intentar agarrar las riendas. El brioso caballo no estaba interesado en que lo agarraran cuando su jinete aún no había dado una orden. Los ojos de Myrcella se enfocaron de nuevo y le ordenó al palafrín que se detuviera con un tirón de las riendas. La combinación del intento de la montura de esquivar al hombre y luego la desaceleración abrupta provocó que Myrcella se resbalara. Tyrion y Cerys maldijeron y se lanzaron hacia adelante, solo para ver a Myrcella girar en el aire, aterrizar de pie y luego alejarse del caballo, que ahora estaba nuevamente bajo control gracias al ahora aterrorizado maestro de establo. Princesa, ¿estáis todos bien? Las piernas más largas de Cerys habían superado a las de Tyrion y llegaron primero a su lado. Aparte de mi vestido, estoy perfectamente bien, miró las 3 expresiones preocupadas. Estoy bien, dijo con más firmeza. Ya me he caído de un pony y me han enseñado a hacerlo correctamente. Tyrion la miró incrédulo. 7 infiernos, Myrcella, dudo que alguien te haya enseñado a dar volteretas de esa manera. Una buena forma de romperte el cuello. El pobre jefe de caballería se disculpó profusamente, pero la princesa negó con la cabeza. Jason, no tienes nada de qué disculparte, y me gustaría pedirles a los 3 que no compartan con los demás mi vergüenza por haberme caído de mi montura. Lo tomaría como un gesto de bondad. Cerys, he jurado defender tu persona y tu honor. Si de verdad sales ileso, nunca más se volverá a hablar de este asunto. Tyrion sabía que a ella no le importaba la vergüenza de caer. Lo había hecho para que el jefe de caballería del rey Jason no tuviera que enfrentarse a la ira de su madre. No dudó ni un instante, su mente había visto rápidamente el peligro y había actuado para evitarlo. El hombre agradecido ya estaba haciendo una reverencia y prometiendo no decir ni una palabra de ello a nadie. En el futuro, Myrcella, tómate las cosas con más calma, realmente podrías haber resultado herida. Sí, tío, tiene razón, fue mi propio entusiasmo el que se adelantó a mi buen sentido. No hubo cambios en sus ojos. La estaba reprendiendo, pero eso no alteró su compostura en absoluto. Caer y rodar por el suelo tampoco alteró su compostura. La única vez que sus ojos cobraron vida fue cuando galopaba con el viento en el pelo. Estoy bien cansada ahora, gracias de nuevo, Tyrion. Le dio un rápido abrazo y Cerys la siguió de regreso a los apartamentos reales. Tyrion Lannister miró y luego sacudió la cabeza. Necesitaba vino. Fin del capítulo 2.